Capítulo 92. La ira del Olimpo, parte 1, Londres 21. Mientras la oscuridad de la noche se asentaba por completo en la ciudad de Londres, envolviendo las calles en su mayoría vacías, Ajlis estaba en lo alto del Big Ben observando todo con una amplia sonrisa. Esta no sería la primera vez que recorre la emblemática ciudad de las Islas Británicas, pero definitivamente sería la más memorable. Pensar que hace solo unos meses lo consideraban nada más que un ladrón común, y ahora aquí estaba, por encima de todos aquellos que lo despreciaban, con un ejército de unos 30 hombres que seguirían todas sus órdenes. Fue bueno ser rey. Se imaginó a todos los demás debajo de él, escondiéndose en las calles, esperando su señal antes de que desataran el infierno en las calles de Londres. Podía verlo tan claramente como lo haría en tan solo unos minutos. La quema. Los cadáveres. Los gritos. La mera idea de ello lo dejó babeando. Dolor. Y una vez que empezó a imaginárselo no solo en Londres, sino en toda Gran Bretaña, no pudo contener las risitas de niña que salían de su boca. Cómo deseaba poder verlo todo. Vívelo todo. De alguna manera se dividió en 7 personas diferentes y experimentó cada delicioso segundo. Ajlis agarró su varita con más fuerza, obligándose a no mirar su reloj por 50ª vez en los últimos 10 minutos. El señor oscuro fue inteligente al renunciar a su enfoque político, que solo había permitido que la guerra se prolongara durante casi una década sin ningún resultado. El mundo mágico no se podía salvar con discursos o campañas. No se podía convencer a la gente de que abandonara su debilidad. Ya dependían demasiado del consuelo que ésta les brindaba. No, necesitaban que se les recordara cómo era realmente sobrevivir. Necesitaban ser forzados a entrar en el horno, solo entonces los verdaderamente débiles perecerían mientras los fuertes saldrían arrastrándose. Sintió un dolor repentino e intenso que se extendió por su brazo izquierdo, la sensación se arrastró por todo su cuerpo hasta llegar a la nuca. Ajlis sonrió, sin siquiera tener que descubrirse la manga para saber que aquella era la señal de Zeus. Había llegado el momento de abrir los ojos a todos. Ajlis sonrió, sintiendo que el dolor de su antebrazo disminuía, aunque solo fuera ligeramente. Ahora era su turno de dar la señal a todos los demás. Explotó en una nube de humo y voló por el cielo, rodeando el Big Ben a velocidades sin precedentes, dejando un manantial de oscuridad a su alrededor. La ciudad se detuvo debajo de él. La gente se reunió alrededor de la torre del reloj y los autos chocaron entre sí mientras los conductores intentaban vislumbrar el monumento de la ciudad. Ni siquiera sus propios seguidores actuaron. Todos miraron. Y una vez que vio que las calles estaban llenas, una vez que sintió el miedo mismo expulsarse a la atmósfera, Ajlis actuó. Todavía volando alrededor del Big Ben, sacó su varita de su funda y comenzó a apuntar a los puntos precisos a lo largo de la torre del reloj donde mágicamente había pegado sus cajas de sorpresas. Fue desde el suelo hasta la cima, golpeando a cada uno de ellos con maldiciones explosivas que provocaron explosiones colosales de Fiendfire. Y cuando las enormes bestias comenzaron a surgir de la torre del reloj que se derrumbaba, cada una cargando en una dirección diferente con el único objetivo de quemar toda la ciudad, fue cuando finalmente comenzaron los gritos. La ciudad estalló en el caos, extendiéndose rápidamente desde Westminster hacia toda la ciudad. Nadie estaba allí para ver cómo las 4 caras del reloj se rompían en pedazos momentos antes de que se desmoronara por completo sobre sí mismo. Ajlis aterrizó en el edificio más alto junto a los restos del Big Ben, riéndose locamente mientras se sacudía la ceniza de su capa y contemplaba la ciudad debajo de él. Sus seguidores ya se habían unido a él, con cientos de maldiciones iluminando las pocas partes oscuras de la ciudad en un espectáculo multicolor. Por toda la ciudad, los edificios se derrumbaron a medida que se agregaban más cadáveres a las grandes pilas en la calle. Y con el regalo de Pirite sin dar señales de detenerse, con aún más criaturas en llamas surgiendo de las conflagraciones concentradas en toda la ciudad. De todas las cosas que podría haber imaginado de esta noche, ninguna se habría comparado con el nivel de belleza ante sus ojos. Ajlis apuntó su varita al cielo y gritó: «Mursmorde». Un espeso rayo verde explotó de su varita, alcanzando el cielo nocturno en cuestión de segundos antes de explotar en la marca tenebrosa. Nunca lo había visto en persona, y leer sobre ello o incluso ver las imágenes podría comenzar a describir el sentimiento. Era como si la marca emitiera miedo puro, algo mucho más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Y por un momento, incluso Doloz sintió miedo. La sensación era inquietante, algo que nunca había pensado que volvería a sentir, pero rápidamente pasó y volvió a ser el mismo.
No pocos momentos después de que la marca oscura golpeara el cielo, una sustancia verde transparente, casi líquida, comenzó a formarse a su alrededor. Comenzó rodeando la ciudad, creando una cúpula que la cubrió por completo en minutos. En el momento en que la ciudad estuvo completamente sellada, la sensación de pavor que provenía de la marca se multiplicó por 10. Y aunque lo afectó en pequeños y ocasionales estallidos, Ashley sintió que una oleada de adrenalina lo recorría al pensar en cómo afectaba a todos los demás. Sal, estés donde estés, cantó mientras caminaba hacia el borde del edificio, sus ojos explorando las calles debajo de él. Es hora de tu última lección, Harry. Sus ojos encontraron a su presa y Ashley sonrió antes de dejarse caer desde lo alto del edificio, solo para lanzar una ráfaga de humo negro justo antes de estar a punto de golpear el suelo. Atravesó las calles llenas de sangre, esquivando la carnicería y los cadáveres antes de aterrizar de pie frente a una mujer joven que llevaba a un niño pequeño. «Oh, Dios», gritó la mujer mientras lo miraba. «Por favor, no lastimes a mi bebé. Por favor. Te lo ruego. Te lo ruego, por favor». «No te veo de rodillas», dijo con frialdad antes de levantar su varita. Crucio. Departamento de Aplicación de la Ley Mágica 21. El final de su día se acercaba cuando llegó el primer informe. La mayoría de los trabajadores del ministerio ya se habían ido de casa, y los únicos que aún quedaban dentro eran los que trabajaban para el departamento de aurores, los inefables y los pocos conserjes desafortunados. Suficiente para tener servicio nocturno. Y aunque la mayoría de los aurores allí ya estaban cansados y claramente ansiosos por terminar el día y regresar a casa con sus familias, rápidamente se hizo evidente que no se les daría esa oportunidad. Lo que comenzó como un pequeño relato de una posible violación del Estatuto del Secreto aquí en Londres, rápidamente se convirtió en cientos de personas diferentes afirmando que la ciudad se había convertido en un verdadero campo de batalla. Y al poco tiempo se dieron cuenta de que esto no estaba sucediendo solo aquí en Londres. Manchester, Birmingham, West Yorkshire, Glasgow, Liverpool, Southantshire, todos dicen lo mismo. Auror jefe, tartamudeó Claggen, el otrora orgulloso hombre que parecía un aterrorizado estudiante de primer año. Este es un ataque en toda regla. Imposible, Wilkins negó con la cabeza. Estos no podemos ser nosotros. Nadie se ha atrevido a romper el estatuto del secreto de tal manera, ni siquiera el propio señor oscuro. Debe ser un ataque mugle. Está Fiendfire quemando estas ciudades hasta los cimientos, dijo Tonks con fiereza. No podemos simplemente quedarnos aquí y hablar. Jefe Auror, tenemos que hacer algo. ¿Hacer algo?, preguntó Dawlish. ¿Qué se supone que debemos hacer? Ni siquiera sabemos cuántos son. Cuanto más discutimos sobre esto, más gente muere, tronó Shacklebolt. Silencio. Gritó Rufus, usando su varita para amplificar su voz. Reúnanse. Somos aurores, por el amor de Merlín. No unos niños llorones. Pero, señor, intervino Runcorn. Nunca nos hemos enfrentado a algo de esta magnitud. 7 ciudades bajo asedio, ¿qué se supone que debemos hacer? Rufus no respondió, al menos no de inmediato. Albus podía entender su difícil situación, la difícil situación en la que se encontraba al verse obligado a liderar y respetar sus decisiones. Cualquier error que cometiera esta noche sin duda lo perseguiría por el resto de su vida, esta no era una decisión que pudiera tomar en cuestión de segundos. Pero aún así, eso no les importó a los demás, ya que poco a poco, todos los aurores en la habitación comenzaron a desviar su mirada de Rufus hacia él. Y cuando Rufus finalmente tuvo algo que decir, se dio cuenta de que todos los demás estaban mirando a él para liderar. No importaba que lo hubieran menospreciado durante semanas, ridiculizándolo por su posición. Es posible que el profeta haya estado tratando de difamar su nombre durante el año pasado, pero aún así, en tiempos de crisis, lo admiraban para que se hiciera cargo y salvara el día. Albus se permitió reconocer que eso lo hacía sentir bien. Que incluso después de haber prometido dejar de lado todas las ambiciones egoístas por el bien del mundo mágico, todavía no podía evitar sentir orgullo por ello. Pero si tomaba las riendas ahora, los aurores perderían su fe en Rufus. Le perderían el respeto y, en cambio, recurrirían a Albus para tomar decisiones importantes. Y por mucho que deseara tomar el control de la situación, escalar rangos dentro del GML y convertirse en alguien con el poder de dar órdenes, no era lo que el mundo necesitaba de él. Sería un acto vano no complacer a nadie más que a sí mismo. Ya le había fallado a Harry al extenderse demasiado y perder de vista cuáles deberían haber sido sus prioridades. No estaba cometiendo el mismo error una vez más.
Ser el líder de la orden significaba que no podía ser nada más que un compañero soldado para los otros aurores. Si alguien iba a liderarlos, debería ser Rufus. Jefe Auror, dijo suavemente, llamando la atención de Rufus. ¿Cuáles son nuestras órdenes? Hubo un cambio casi imperceptible detrás de los ojos de Rufus justo antes de que el hombre le diera a Albus un discreto asentimiento de respeto. Nuestra prioridad es contener el riesgo al estatuto del secreto. Llamaré al departamento de misterios y les informaré de la situación para que los inefables puedan crear un perímetro alrededor de las ciudades y evitar el riesgo de exposición a los mugles. Después de que todo esto haya terminado. Pero no podrán entrar a la ciudad y hacer su trabajo hasta que nosotros hagamos el nuestro. Serán divididos en grupos y enviados a las ciudades bajo asedio. Protejan a todos y cada uno de los civiles que vean. Mugle o mago. Minimiza el caos y el daño y somete a los perpetradores. La situación parece terrible, lo sé, y no te equivocas al estar asustado. Pero nos hemos entrenado para un momento como este y esta noche, todos en Gran Bretaña confían en nosotros. Para salvarlos. No los defraudes. Hubo algunos asentimientos solemnes, nadie en la sala cegó ante el hecho de que tal vez no regresarían con sus familias después de esta noche. Pero tan pronto como Rufus dio la señal, todos inmediatamente entraron en acción mientras corrían hacia los casilleros por sus chalecos y se preparaban para la larga noche que les esperaba. Albus, le ladró Rufus. Conmigo. Los dos caminaron por la caótica oficina sin decir una palabra hasta llegar a la oficina de Rufus, donde Amelia Bones ya los estaba esperando. Caballeros, los saludó antes de ponerse manos a la obra de inmediato. La marca tenebrosa fue vista sobre Londres hace apenas unos minutos. Este es Voldemort, dijo Albus con calma, y aunque Amelia parecía tan escéptica como él esperaba, Rufus asintió. Después de Azkaban, no tengo ninguna duda al respecto. Pero quien tú sabes nunca ha sido tan descarado. Su difícil situación siempre se ha centrado en los peligros de los mugles. Arriesgar el estatuto del secreto de tal manera es algo que él o sus mortífagos nunca se habían atrevido a hacer antes. No veo su final con esto. No está tratando de romper el estatuto del secreto, dijo Albus. Los ojos de Amelia se animaron ante eso. ¿Crees que todo esto es una diversión, no? ¿Una forma de ocultar sus verdaderos objetivos para esta noche? De hecho, respondió con cansancio. Tom había tenido muchos objetivos en el transcurso de los últimos meses, y su última visita a Nurmengard solo complicó aún más las cosas. Albus no sabía con certeza qué buscaba Tom, pero sí sabía que la amenaza presentada era demasiado grande para ignorarla. Incluso con todos los aurores en el Dmle, apenas sería suficiente para luchar contra un ataque de esta magnitud. No podía pedirle a Rufus que le ahorrara aurores para proteger cualquiera de los lugares a los que Tom pudiera apuntar sin sentenciar a muerte a innumerables personas. Afortunadamente, no tuvo que hacerlo. Tampoco estoy muy seguro de su objetivo, pero lo mejor que podemos hacer es lidiar con estos ataques rápidamente. Solo después de que los mortífagos hayan sido detenidos y los inefables comiencen su trabajo para garantizar que se cumpla el estatuto del secreto. Mantuvimos que podemos centrarnos en el objetivo principal de Voldemort. Estos ataques son de escala masiva, Albus, habló Rufus. Si su ataque inicial fue usar Fiendfire para quemar ciudades enteras, me temo que tendrán otros ases bajo la manga que no notaremos hasta que sea demasiado tarde. Me ocuparé del Fiendfire lo mejor que pueda, dijo Albus. Tú y el resto de tus hombres se concentran en capturar a tantos mortífagos como sea posible. Una vez que comiencen a perder números, correrán presas del pánico. No tenemos tiempo que perder. Estoy de acuerdo, asintió Amelia. Iré a Manchester y guiaré a los aurores allí, tú quédate aquí en Londres, Rufus. Albus, una vez que hayas terminado con Fiendfire, dirígete a Birmingham y toma la iniciativa allí. ¿Y qué pasa con las otras ciudades?, preguntó Rufus. Elija a sus hombres de mayor confianza para liderar, una vez que hayamos terminado con las 3 ciudades más grandes del país, convergeremos en las otras ciudades y brindaremos respaldo. Se detuvo un segundo y adoptó una mirada pensativa. Seleccione a algunos de los novatos menos experimentados e indíqueles que se queden atrás. Necesitaremos a alguien aquí en el Dmle para evitar que haya más fugitivos o algo peor. Deberías quedarte, dijo Rufus, su voz con un tono extraño. Serías de mayor ayuda aquí, ayudándonos a coordinar nuestros esfuerzos en lugar de estar en primera línea. Podré coordinar a tus hombres ahí fuera tanto como puedo hacerlo aquí, Rufus. Amelia, eres la jefa del Dmle. No es protocolo para, al diablo con el protocolo, dijo con dureza.
No me quedaré aquí escondido mientras los hombres bajo mi mando arriesgan sus vidas por nuestro país. Aquí estamos en guerra, Rufus, nadie se queda atrás. Lugar Grimauld 21. Aberforth estaba sentado en la sala de estar, disfrutando de una buena taza de té, con la mirada perdida en las brasas de la chimenea, cuando escuchó pasos detrás de él. Mis disculpas, dijo Grindelwald, sus palabras tenían un tono inquietante de verdad para ellos. No quise molestarte. Solo había pasado una semana desde que Albus trajo a Grindelwald a Grimmauld Place y, sin embargo, Aberforth lo sintió como toda una vida. El hombre parecía estar en cada habitación, y cuando no lo estaba, sus pasos estaban en algún lugar a su alrededor. Estaba seguro de que había tenido más encuentros con él que los que Albus había tenido en ese poco tiempo. Lo había tentado a regresar a su casa. La soledad era algo que dejó de molestarlo hace muchas décadas, prefería asumir eso antes que quedarse atrapado en casa con él. Por desgracia, su hermano lo necesitaba. Quizás ahora más que nunca. Y cualesquiera que sean las diferencias que puedan tener él y Albus, no decepcionaría a su hermano. Especialmente no cuando Grindelwald estaba allí, susurrándole al oído a Albus. No me molesta, respondió con brusquedad. Incluso sin apartar los ojos de la chimenea, Aberforth todavía podía sentir esa sonrisa engreída en el rostro de Grindelwald. Nunca has sido un buen mentiroso, Aberforth. Grindelwald atravesó lentamente la habitación antes de tomar asiento en el sillón a unos metros junto al fuego. Aún desconfías de mí, no te culpo. Quizás, si fuera más fácil para ti, podría intentar convencer a Albus para que me busque alojamiento en otro lugar. No, dijo Aberforth inmediatamente. No abandonarás nuestra vista. Te quedarás aquí, Grindelwald. Grindelwald le dedicó una sonrisa extraña, casi de lástima, que solo sirvió para alimentar la ira dentro de Aberforth. Afortunadamente, el hombre no volvió a intentar iniciar una conversación. En cambio, los dos hombres se sentaron allí en silencio, y cada uno de vez en cuando tomaba un trago de la taza. Desafortunadamente, era demasiado bueno para durar y Grindelwald volvió a hablar. Nunca ofrecí mis condolencias por Ariana, dijo malhumorado. Pido disculpas por eso. No te atrevas, gritó Aberforth. No digas su nombre. Con fuerza, Aberforth agarró su taza y tomó un trago. Deseando, como lo deseaba, que hubiera sido licor en lugar de té. Puede que no la hayas matado, pero eres la razón por la que está muerta. Sí, lo soy, suspiró. Lo siento mucho. No solo me llevé a tu hermana esa noche, sino que también destruí tu relación con tu hermano. Mi relación con Albus no es de tu incumbencia. No deberías culparlo, dijo, una vez más había algo etéreo en la calma de su voz. Tú mismo lo dijiste, yo soy la razón por la que está muerta. Albus no es más que una víctima del destino. No, no lo era, dijo Aberforth con frialdad. Albus tomó sus propias decisiones mucho antes de esa noche. Fue su obsesión lo que le hizo lanzar esa maldición esa noche, no ninguna interferencia del destino. Quizás, admitió Grindelwald. Pero has vivido tu vida protegido de los poderes de las reliquias. No puedes comenzar a comprender el control que tenían sobre Albus. El control que habrían tenido sobre ti si hubieras sido tú de quien hablaba la profecía. La profecía podría haberme encajado tanto como a Albus, Grindelwald. ¿Crees que no me esforcé por alcanzar la grandeza? ¿Que mi nombre fuera tan reverenciado por todo el mundo mágico como el nombre del propio Merlín? ¿Crees que elegí ser camarero de un pub humilde porque esas eran las ambiciones de mi vida? Lo quería todo. Tal como lo hizo Albus. La única diferencia es que cuando supe cuál sería el costo de mi arrogancia, di un paso atrás. Y ahora Albus debe pagar su penitencia por tratar de burlar al destino, así como yo debo expiar lo que hice en nombre de las reliquias. Aberforth resopló amargamente. Las reliquias. Primero tú, Grindelwald, y ahora Ridley. Y pensar que, si la muerte de Ariana no hubiera sido suficiente, eso habría hecho que 3 señores oscuros los hubieran buscado en menos de un siglo. No es coincidencia que Ridley esté ahora detrás de las reliquias, dijo Grindelwald, evitando descaradamente todo el punto que Aberforth estaba diciendo. ¿Por qué? Aberforth sacudió la cabeza y puso los ojos en blanco. ¿Qué tienen ellos que los diferencia de cualquiera de las otras entradas del manuscrito macabro? Pasé décadas estudiando las reliquias. Incluso después de mi encarcelamiento en Nurmengard, Albus y yo hablamos extensamente sobre ellas. Me atrevo a decir que sé más sobre ellas que cualquier persona viva ahí, sin embargo, hay muy pocas cosas que realmente sé sobre ellas. Pero lo que sí sé es esto. Cada entrada del manuscrito macabro, sin importar cuán malvada sea, fue creada por el hombre.
cada entrada, excepto las reliquias de la muerte. Aberforth colocó su taza sobre la mesa frente a él y finalmente se giró para mirar a Grindelwald. Eso es imposible. Me temo que este mito es más una realidad que una ficción. ¿Cómo es posible que sepas eso? Preguntó Aberforth. El destino y la magia no son las únicas fuerzas teúrgicas que pueden tener un efecto en nuestro mundo. La muerte es tan real como cualquiera de ellas. Y así como la magia concedió su poder a varias criaturas y el destino crea Fénix para sus héroes elegidos, la muerte creó las reliquias y las dejó para corromper los corazones de los hombres. No tienes pruebas. Cada reliquia, una vez poseída por su maestro, se conecta al núcleo mágico del mago a un nivel sin precedentes. Hay una razón por la cual la varita de Saúco es la única varita que existe que puede ser utilizada por cualquiera que la reclame. El poder de las reliquias es tan fuerte como el poder mágico puro del mago que los ejerce. No hay ningún hechizo, ni poción, ni ningún objeto mágico que haya aprendido que tenga esa capacidad. La única cosa similar que se me ocurre es la relación entre un fénix y su amo. Entonces, ¿por qué entonces? Aberforth empujó. ¿Por qué la muerte misma, una fuerza teúrgica, crearía estas reliquias y las dejaría atrás? ¿Por qué el destino crea sus profecías? ¿Por qué envía un fénix para ayudar a sus héroes? Grindelwald preguntó con calma. Las fuerzas teúrgicas son algo que apenas entendemos, e incluso dentro de 1000 años, dudo que conozcamos sus intenciones mejor que ahora. ¿Alguna vez pensaste que esto era solo otra excusa para todo lo que hiciste? Preguntó Aberforth con brusquedad. ¿Una razón para justificar todo lo que hiciste para reunir las 3 reliquias? Quizás, si fueran estos objetos míticos, objetos creados por una fuerza teúrgica misma, entonces todo lo que hiciste estuvo fuera de tus manos. Sería simplemente un paso más en lo que sea. ¿El plan maestro que la muerte tiene para ellos? No busco excusar lo que he hecho. Sí, lo eres, lo reprendió. Puedes sentarte aquí, con tu actitud más santa que tú, pretendiendo que has cambiado, pero la verdad es que no lo has hecho. Solo has olvidado lo que se siente estar verdaderamente obsesionado. Si robé la varita de Albus y si lo colocaste aquí sobre la mesa, no dudarías en arrebatártelo y reanudar tu búsqueda de las reliquias nuevamente. No lo haría, dijo Grindelwald, y por primera vez en toda la semana, había una chispa de ira detrás de sus palabras. Hay una diferencia, Grindelwald, entre realmente expiar tus pecados haciendo algo de valor y sentir lástima de ti mismo hasta que logras convencerte de que realmente has cambiado. Antes de que cualquiera de ellos pudiera decir algo, la chimenea se encendió cuando una ráfaga de fuego verde la envolvió por completo justo antes de que Albus saliera de las llamas. Los miró a ambos como si analizara cuidadosamente la situación, antes de decir con gravedad: los mortífagos están haciendo su movimiento. Como para complementar sus palabras, la casa de repente tembló. Por un momento, Aberforth pensó que podría haber sido un terremoto antes de escuchar los gritos y súplicas del exterior que comenzaban a infiltrarse en Grimmauld Place. Los aurores están en camino, continuó Albus, caminando hacia la cocina con Aberforth y Grindelwald siguiéndolo. Detendrán el ataque, o al menos lo harán lo mejor que puedan. Tenemos otro objetivo. ¿Qué es? Preguntó Aberforth. El ataque no solo se centra en Londres, está ocurriendo en otras 6 ciudades mientras hablamos. Se requerirá que todos los inefables estén fuera del departamento de misterios para controlar el riesgo para el estatuto del secreto, dejando vulnerable al salón de las profecías. ¿Crees que Ridley va tras la profecía? No exactamente, dijo Albus. Pero no podemos dejarlo desprotegido. Con las reliquias y Neville ahí fuera, Tom simplemente podría estar usando esta jugada como una forma de tomar nuestra guardia en ambos objetivos. Tendremos que colocar algunos miembros de la Orden en el ministerio con otros en Hogwarts. A la Orden no le gustará esto, dijo Aberforth, y pudo ver a Grindelwald asintiendo a su lado. ¿Hacer guardia en un lugar vacío mientras los mortífagos están causando estragos en el país? ¿Qué pasa si Ridley quiere que pienses que tiene otro final para impedirte ayudar a detener los ataques? Es posible, admitió Albus. Es por eso que ayudaré a los aurores. Pero todavía necesitamos gente protegiendo el ministerio y Hogwarts, no podemos arriesgarnos a que Neville o la profecía caigan en manos del mortífago. Hogwarts está protegido por sus barreras, dijo Aberforth. Hay aurores dentro de sus muros. A ningún mortífago se le permitiría pasar. Albus, a menos que quieras que toda la Orden quiera respuestas de por qué no estamos ayudando más, debes permitirles ayudar en las ciudades bajo asedio. Y con todo lo que ha sucedido, no podemos darnos el lujo de dividir la Orden aún más.
Albus comenzó pensativamente a la mesa de la cocina, su mano trazando sus bordes suavemente. Muy bien. Pero debería haber al menos un grupo de 4 o 5 miembros de la Orden protegiendo el Salón de las Profecías. Me aseguraré de ello, dijo Aberforth. ¿Dónde me quieres? Kingsley ha sido entregado a West Yorkshire, dejando solo a Glasgow, Liverpool y Southantshire con extrema necesidad de ayuda. Entonces me quedaré con Glasgow. ¿Qué pasa con las reliquias?, preguntó Grindelwald. Si Tom los está buscando, necesitan ser protegidos tanto como esta profecía. La varita de Sauco estará a salvo conmigo, y la capa también está bien protegida. En cuanto a la piedra de la resurrección, nunca logré encontrarla. Los ojos de Albus se iluminaron. Una vez localizaste la varita de Sauco. ¿Conseguiste hacer lo mismo con las otras reliquias? No precisamente, confesó Grindelwald. Tenía mis teorías. Posibles familias con las que podrían haber terminado, pero nada concreto. Entonces quédate aquí, dijo Albus. Usa mis libros y tráeme los nombres y ubicaciones de la piedra de la resurrección. Si Tom todavía está concentrado en la varita de Sauco, entonces no estará buscando la piedra. Si la encontramos esta noche, estaríamos en posesión de todos los santos. ¿Y estás seguro de que es una buena idea?, dijo Aberforth con cuidado. No, dijo Albus después de una pausa. No del todo. Pero las mejores manos para ellos siguen siendo las nuestras. Mientras ninguna persona tenga más de una Joe, el riesgo será menor que si dejamos que la piedra permanezca en la naturaleza para que Tom la encuentre. Aberforth buscó algo en los ojos de Albus, cualquier cosa que le indicara cualquier agenda oculta que pudiera tener para las reliquias. Pero o Albus finalmente había logrado aprender a mentirle, o las reliquias no habían comenzado a jugar con su cabeza una vez más. Él frunció los labios. Muy bien. Convoca una reunión. Reúne a todos y dales tus órdenes. Albus se volvió hacia Grindelwald. ¿Sabes cómo contactarme, Gellert? 444 Camino de Warwick 21 He buscado por todas partes, Regulus, le gritó Harry al retrato. Te lo digo, donde quiera que estén, no quieren que los encuentren. Entonces, tal vez deberías dejar de buscar, respondió Regulus. Harry había pasado todo el día buscando en todos los lugares donde podría haber encontrado a Elijah Odoloff. No había desperdiciado su magia, no era tan estúpido como para hacerlo con la inquietante promesa de Bedivere de un apocalipsis venidero, pero aún así, se sentía cansado y agotado de todo. Le había llevado meses encontrar finalmente a Elijah, e incluso entonces, todo resultó ser una estratagema creada por él. No le había tomado mucho tiempo a Harry darse cuenta de que no encontraría a ninguno de los mortífagos a menos que ellos quisieran que lo hiciera, pero eso no significaba que no lo enojara menos. Regulus le había estado advirtiendo que no lo hiciera, por supuesto, recitando las palabras de Bedivere de no seguir jugando a sus juegos. Pero si él era quien los perseguía, no era él quien jugaba a sus juegos. O al menos, eso es lo que se dijo a sí mismo incluso cuando resultó obvio que todo lo que había sucedido desde que escapó de Grimmauld había sido diseñado por cualquiera de ellos. Deben estar en Azkaban, reflexionó Harry en voz alta, paseando por la habitación mientras intentaba pensar en cualquier otro lugar en el que pudieran ser retenidos. O algún otro cuartel general que puedan tener los mortífagos. ¿O qué pasa con los caballeros? Elijah es uno de ellos, y debe tener una base de operaciones. Harry, no estás pensando en esto. Bedivere dijo que lo mejor que puedes hacer es esperar hasta que todo esto pase y, en este caso, estoy de acuerdo con el hombre. No. Solo dijo que no debería ir al ministerio. Él, mejor que nadie, sabe que no debo simplemente quedarme quieto y esperando. No estoy diciendo que no debas hacer nada. Pero debes pensar en lo que estás haciendo antes de seguir adelante. Tienes que empezar a pensar, pensando como un Slytherin. Espetó Harry. ¿Es eso lo que ibas a decir? Porque me estoy cansando mucho de esa frase. No, necesitas empezar a pensar, punto. No puedes ir por la vida esperando que todo te salga bien simplemente por existir. Nada me sale bien. Gritó Harry, sus palabras llenas de veneno. No importa lo que haga o cuánto piense en ello, al final todo me explota en la cara. Y elegir quedarme aquí y no hacer nada solo terminará de la misma manera. ¿Cómo puedes saber si nunca lo has probado?, preguntó Regulo. De repente, el suelo debajo de él tembló. Se sintió como un terremoto, y los gritos aterrorizados del exterior solo parecían respaldar ese hecho, pero Harry ya lo sabía mejor. Sin volver a mirar a Regulus, se apareció en el techo de la casa solo para quedar atónito por la imagen ante sus ojos.
Docenas de maldiciones voladoras iluminaron las calles circundantes, todas ellas parecían converger en el Big Ben al otro lado del río. Antes de que se diera cuenta, la torre del reloj comenzó a explotar, con enormes criaturas infernales saliendo de ella y arrasando con cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Una serpiente, un león, una araña y muchos más fueron rápidamente eclipsados por el dragón que estalló justo antes de que la torre del reloj se derrumbara por completo. La gente gritaba, ya fuera pidiendo clemencia o llorando de sufrimiento. Y tan pronto como esas bestias ardientes salieron disparadas de la torre del reloj, la ciudad comenzó a arder a su alrededor. Con cada enorme bestia tomando el control de un sector y haciendo todo lo posible para derribar cualquier edificio que se interpusiera en su camino. De repente, hubo un silbido distorsionado justo a su lado, y Harry solo tuvo tiempo de girarse y mirar la enorme serpiente de fuego que había saltado hacia él. Pero justo cuando estaba a punto de aparecerse, la serpiente cambió de trayectoria y aterrizó en la calle frente a él. Se cubrió la cara con la manga, logrando protegerse mientras su capa recibió la mayor parte del daño e inmediatamente le prendieron fuego. Harry se lo quitó y lo arrojó calle abajo justo a tiempo para ver todo a su alrededor en llamas. Y, sin embargo, aquí estaba. De pie. Intacto. ¿Qué es? Regulus preguntó en el momento en que apareció de regreso en la sala de estar, y Harry se salvó de responder cuando dos figuras envueltas en capas aparecieron justo enfrente de su ventana, lanzando una serie de maldiciones asesinas antes de volar hacia la oscuridad. Merlín, ayúdanos. Harry lo ignoró, pasando junto al retrato mientras se dirigía hacia la maleta que había dejado tirada en el suelo. Se arrodilló y agarró una gran gabardina negra, una de las prendas mugles que la señora Weasley le había regalado durante las vacaciones de invierno. Rara vez lo había usado, prefiriendo su capa a ella, pero dado que esa no era una opción ahora, esta era la mejor opción en términos de cuántas cosas podía llevar con él. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó Regulus cuando volvió a ver a Harry, agarrando todo lo que quedaba del arsenal mágicamente alterado de Bedivere y guardándolo dentro de los muchos bolsillos de su gabardina. No es posible que estés considerando salir. Voy a salir, Regulus, dijo Harry con frialdad. Los mortífagos están ahí fuera, y a menos que alguien los detenga, quemarán toda esta ciudad hasta los cimientos. Se guardó el resto de los artículos en el bolsillo antes de que algo en el fondo de la caja llamara su atención. Era un cuchillo común y corriente, a diferencia del de Montague, pero que tenía mucha historia para él. Se había prometido a sí mismo que nunca volvería a usarlo. Lo dejó escondido hasta el fondo para evitar tentaciones. Y aún así, Harry todavía lo agarró y lo enfundó detrás de su espalda. «¿No puedes hablar en serio?», dijo Regulus, con evidente disgusto en su voz. «Ese cuchillo solo tiene un propósito, Harry, y tú lo renunciaste hace mucho tiempo». «¿Qué se supone que debo hacer aquí, Regulus?», Harry gruñó al retrato. «No estás viendo lo que yo estoy viendo ahí afuera. Esto ya no es un juego». «Ya voy». Con una mano atada a la espalda con esta maldita varita, arrojó la varita de Black al suelo. «No les daré a los mortífagos más ventaja de la que ya tienen. Devolver el asesinato a la mesa está mal, Harry. ¿Viste lo que te hizo la última vez? Es posible que no puedas regresar esta vez». «Tal vez no», estuvo de acuerdo Harry. «Pero al menos volveré a respirar». «O podrías quedarte aquí y no arriesgarte en absoluto», respondió Regulus. «Si me quedo aquí, innumerables personas morirán», dijo Harry. «Y su sangre estará en mis manos». «No. No permitiré que eso suceda». «No otra vez». «Harry, entiendo que estés enojado». «No estoy enojado», gritó. «Pero Dolores, Elijah, están ahí fuera». «Lo sé. No pude matarlos la última vez, pero lo haré esta noche». Harry recogió la varita de Black del suelo y se aseguró de tenerla de repuesto de la secretaria del Dmle en su bolsillo por si acaso. Y después de una última mueca de desprecio ante el retrato de Regulus, Harry se dio la vuelta, listo para aparecerse, antes de que Regulus lo detuviera. «No se trata de salvar a nadie. No te importará la sangre en tus manos si logras asegurarte de que la sangre de Dolores y Montague también las manche». Harry lentamente se giró para mirar a Regulus. «¿Qué se supone que significa eso?». Él gruñó. «Hace 3 meses que te has desperdiciado y manchado tu alma solo para llenar este vacío que tienes. Después de Graham y luego Sirius, habría pensado que habías aprendido que la venganza no hará nada al respecto. Solo te impulsará. Estás más abajo en el pozo. Así que si quieres salir y matarlos, entonces es asunto tuyo. No puedo detenerte, en realidad no. Pero no finjas que lo estás haciendo para salvar vidas».
No se trata de ser un héroe, ni siquiera se trata de honrar a tus padres o a Susan. Se trata de que al final consigas lo que quieres. Perdóname, escupió Harry. ¿Quién será el próximo, Harry? Regulus lo llamó, pero esta vez, Harry no se dio vuelta. Después de Doloth y Montague, ¿a quién más intentarás matar para llenar tu vacío? ¿Cuántas personas más harán falta para que te des cuenta de que no cambiará nada? Harry no respondió, en cambio, se apareció en el infierno ardiente en el que se había convertido Londres.